primer lugar, yo le diría felicitar a la Asociación ENOL por esta labor que hace tan importante y sobre todo felicitar a María Dolores, que aunque la conozco hace años, la aprecio muchísimo, la verdad que tiene muchísimo mérito, porque montar esta asociación con todo lo que conlleva, los trámites, la verdad que es impresionante, porque cuando nos dan todo hecho, parece muy fácil, pero ella partió de cero, claro, llegamos aquí todo montado, fabuloso, ella partió de cero y la verdad que quiero felicitar de corazón. Agradecer, no lo agradezco que me haya invitado, porque oye, vaya marrón que me metes, María Dolores, porque yo de superdotación no me dedico a ello, no sé. Digo, oye, yo no pego allí. Digo, bueno, que sea el punto de vista de uno que no lo es, para por lo menos aclarar las cosas. Entonces, cuando me dijo María Dolores de hablar, dije, bueno, pues mira, yo creo que aquí, rompiendo un poco, imagino, la racha que he sentido no poder venir por la mañana y por la tarde, voy a hablar bajo el punto de vista pues de lo que yo puedo saber un poco como psiquiatra. Bien. Claro, esto es un punto de vista ya distinto. Aquí el psiquiatra, en este caso, lo que vamos a ver es la cara oculta, los problemas, el fracaso, las consecuencias, los inconvenientes. Bien. Entonces yo diría, primero, la cuestión, voy a procurar ser breve y dar algunas ideas por si os interesa luego comentar algo. La cuestión de la inteligencia en psiquiatría, claro, como todo evoluciona mucho, yo me acuerdo que yo llevo ahora 47 años de profesión, casi no me lo creo, digo, voy a seguir otros 40 y luego a ver a qué me dedico. Y bueno, pues yo cuando empecé la psiquiatría cogía los capítulos de inteligencia y de la inteligencia se decía el cociente intelectual, un poco más y tal, y luego solo se hablaba no de la superdotación, sino digamos la infradotación, claro. Es decir, pues se decía, oye, pues me parece que es de 70 para abajo débil mental. Creo que es de 50, y el diagnóstico era muy curioso, y esto es real, hasta hace unos años, imbécil. Y el diagnóstico creo que de 25 para abajo, idiota. ¿No? Yo me acuerdo, cuando yo trabajé muchos años en el hospital psiquiátrico, yo estuve muchos años ahí, como digo yo, a mí me dieron el alta antes y si no hubiera salido mejor, más curado. Como estuve tantos años ahí, me acuerdo, había pacientes muy curiosos, ¿no? Uno que siempre pedía un certificado diciendo que figurara su diagnóstico. El hombre era analfabeto. Y digamos, sería cómico, si no fuera trágico, el diagnóstico que ponía idiota. Y el hombre andaba por ahí, por todos los barrios de la zona, enseñando su papel con su diagnóstico y todos se reían. Él debía pensar que se reían porque era simpático, ¿no? Entonces, en psiquiatría es la cuestión de la superdotación, vamos, bueno, realmente, claro, la superdotación en principio no es ninguna enfermedad, parece ser, de momento. Curiosamente, también hay cosas, lo que comentaba Amable muy bien, que me pareció súper interesante, que hay personas que destacan mucho en alguna faceta. Yo me acuerdo que en psiquiatría había un concepto que se utilizaba hace muchos años en la Escuela Francesa de Psiquiatría, sobre todo, que era el tonto de salón. El tonto de salón no es lo que podemos pensar ahora. El tonto de salón como un bufón, que realmente es oligofrénico, pero que puede tener un desarrollo total de la capacidad o de memoria o de cálculo. Y yo me acuerdo que en el hospital psiquiátrico, como tenías de todo, porque yo cuando entré ahí teníamos 1.400 enfermos, más todo lo que venía de fuera y tal, pues claro, había algún tonto de salón y era aquella persona que decía, oye, Pepito, ¿tú en qué fecha cayó las Navidades de 1910? Y te lo decía. ¿O qué pasó? Tonto de salón, una capacidad de memoria impresionante, de cálculo, oye, ¿cuántos son? Tanto por tanto y tanto por tanto y tal, pum. ¿Para qué le valía? O sea, porque era el logofrénico, es lo que me decía muy bien Amable, decir, oye, coeficiente mide lo que mide, se miden cosas, pero lo importante es el conjunto, porque en fin, lo que dice el saber popular, una cosa es ser inteligente, otra es ser listo. Claro, el listo triunfa, el inteligente a lo mejor es el que queda para el final del todo, ¿no? Incluso hay muchos oligofrénicos que tienen su astucia, evidentemente. Bien, esto por un lado. Segundo, y un tema, voy a comentar 4 cosas nada más. La segunda cuestión que iba a comentar es, digamos, trastornos mentales severos y superdotación. Bueno, cuando hablamos de trastorno mental severo, evidentemente me refiero a esquizofrenia, psicosis y trastorno bipolar, la antes llamada psicosis maníaco-depresiva. Bien, ¿qué relación hay? Pues en principio, por lo que yo he visto, he leído, a lo mejor no sé, ninguna. Es decir, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa.
La prevalencia de la esquizofrenia, como prototipo de trastorno mental severo, lo que equivale vulgarmente a lo que se llama locura, la prevalencia, que es según 1,5 por 1000 o tal, pues es hasta la misma en Nueva York que en África, que en la India, que en cualquier lado. Con lo que decía aquí vemos que el factor genético, es decir, es todo, el ambiental cero. En la otra psicosis más importante, la psicosis mánico-depresiva, llamado trastorno bipolar, lo mismo. La prevalencia es mucho mayor, me parece que se habla 2, 5%, aunque estas estadísticas es que la mayoría de los casos no se conocen ni se sabe, ¿no? Pero también existe la misma prevalencia en un sitio que en otro, o sea, curiosamente. Entonces decimos, bueno, relación con superdotación, pues evidentemente los trastornos psiquiátricos mayores, cero, cero. En tontos y listos. Es más, el que listo lo tiene peor. Porque eso es lo que pienso, que a veces la inteligencia, como decía Amable, se puede utilizar a favor o en contra. Claro, si la encarrilas bien y tú estás bien integradín y bien encarrilado, muy bien. Como te vaya torcida la cosa y tengas alguna patología, algún problema, utiliza la inteligencia contra ti y ya te digo lo que pasa. Si eres un poco aprensivo, obsesivo, no, vas al médico, no, usted no tiene nada, me habrá mirado bien, mira en internet y esto tal, cuanto más inteligente, peor, evidentemente. Entonces, trastornos mentales y superdotación, pues en principio, cero casi relación. Luego el tercer punto que voy a comentar, porque voy a ser breve y luego si queréis me preguntáis, a ver si yo sé contestar o no, que eso me acuerdo hace poco leí, no sé si leí una revista, una tontería esta, decía que Einstein daba muchas conferencias y como todos los que dan conferencias a veces tenemos tendencia a repetir lo mismo, ¿no? Entonces tenía chofer, el chofer, no sé si se sabe, la anécdota sea verdad o no, dice el chofer que le acompañaba sabía la conferencia de memoria ya, claro, hasta el punto que un sitio fueron ya, el Einstein estaba cansado y dice, mira, da tú la conferencia. Se sintió el chofer aquí, Einstein atrás, y entonces de una conferencia mejor que él, claro, brillante. Pero ¿qué pasa? Que le hicieron una pregunta difícil al chofer. Oye, el chofer sí que era superdotado y listo, según dicen, ¿eh? El chofer dice, mire, esa pregunta que me ha hecho usted es tan fácil que hasta mi chofer, que está sentado en la última fila, sabe contestarla. Entonces digo, listo, inteligente. ¿Eh? Por cierto, a ver que no se me marcha a mí el chofer que tengo ahí, porque yo... Bueno, si os parece, sigo un poquitín. Entonces, luego hay otra cuestión. Hombre, yo confieso, yo hice todos los años profesionales, hice de todo, porque vi patología grave, menor, menos grave, 15 años de hospital psiquiátrico, hospital general, psicosomática, roté en su día por la psiquiatría infantil, pero ya hace muchos años que me dedico única exclusivamente a problemas de trastorno de ansiedad, depresión, angustia, etcétera. Bien, punto. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor porque es lo que más hay y porque no se atiende, porque claro, eso ¿quién lo atiende? Nadie, el de cabecera está desbordado, el salud mental más y se acabó. Pero bueno, aparte de este inciso, para no perderme, el problema de las personas, entiendo yo, distintas, porque sean superdotadas, por ejemplo, en ese conglomerado, como bien decía, que no es un cociente, es un montón de cosas y una forma de ver la vida y de conexiones cerebrales. La persona que es un poco distinta, claro, siempre tiene problemas, claro, lógico, normal. Tiene problemas de adaptación. El que se sale de la media tiene problemas de adaptación, el colegio, en casa, con los amigos, en todos lados. Entonces, claro, en esta parte que iba a exponer yo, el problema creo que es muy importante que el psicólogo, el psiquiatra, que no nos equivoquemos en hacer diagnósticos incorrectos. Porque ahora una persona que no está adaptada a su entorno, a la clase, al entorno que sea, tiene problemas. Estrés, ansiedad, dificultad de relación, baja autoestima, inseguridad, móvil, lo que sea, tiene problemas. Y eso le crea a él unos mecanismos de defensa, adaptación, un sufrimiento, y entonces empieza a aparecer comportamientos que no son los que se prevé encontrar, los habituales, y entonces es cuando viene un poco el afán de diagnosticar. Bien, evidentemente yo lo creo muy amable y dije, bueno, ya ha dicho todo, amable ha hecho también, solo voy a felicitarle. Entonces, yo lo que veo es que, claro, ¿con qué diagnóstico se confunde esto bajo el punto de vista de psiquiatría? Por supuesto, primero, el famoso TDA, que ahora casi todos tienen. Yo creo que no lo tuve, me siento inferior. TDA. Porque yo digo también, claro, esto se diagnostica todo. Igual que hay TDA,
trastorno de déficit de atención, hiperactividad, claro, si un niño es muy tranquilín, se concentra bien, estudia y no da problemas, sería un trastorno de exceso de atención con hipoactividad. Y habría que poner un tratamiento, una terapia, un centro y la repera. Entonces, claro, primero se confunden con el TDA. Supongo que se habrá hablado de esto, y disculpadme si repito porque no estuve en sesiones anteriores. Con el TDA, ¿por qué? Por ensimismamiento. Claro, el niño con un TDA de verdad le distrae el vuelo de una mosca, pero no piensa otra cosa, le distrae. Sin embargo, el niño superdotado se distrae porque está pensando, claro, eso es la diferencia fundamental, está en su mundo. Segundo, la hiperactividad. El niño con TDA es que no puede parar quieto, pero el niño con un problema de superdotado, esa inquietud le puede provenir de que se aburre, de que se cansa estando ahí. Quiere decir, si digamos, profundizamos el porqué de la distracción o el porqué de la hiperactividad, como el niño el vómito, pues claro, vemos que no es un TDA. Bien, vale. Segundo, otra cosa también frecuente, con lo de... yo me acuerdo cuando yo hace muchos años, pues, lo del Asperger, pues casi ni se mencionaba, ahora hay una inflación del Asperger famoso, el Asperger. Claro, el Asperger, bueno, claro, un niño mejor superdotado, pues claro, si tiene mucho interés en un tema muy concreto, se obsesiona, se mete en él y no le interesa a los demás. Pues este niño no se relaciona, tiene fobia social, se aísla, es autista, es bautista, Asperger, pues no, seguramente no. Otro diagnóstico que ese no se suele hacer, que es lo de un estado maniforme, maníaco. Lo que se llama el trastorno bipolar, como todo el mundo, como sabéis, es episodios como depresión profunda, alternando con fases, se llaman así, de euforia inadecuada, excesiva, que uno gasta, ve la vida color de rosa, se come el mundo y después del subidón viene el bajón. Bien, hombre, esto a veces ocurre, a veces el trastorno bipolar empieza en edades tempranas. Podría ser un diagnóstico diferencial en una persona muy hiperactiva, pero tampoco, porque es una hiperactividad continua en todos los sitios, no guarda relación con las causas, no hay desencadenantes, es independiente del entorno, es auténticamente un proceso interno, tampoco. Podría haber un diagnóstico con un trastorno obsesivo, a veces, porque claro, también el niño superdotado se obsesiona, bueno, haciendo la referencia que uno puede ser superdotado y ser esquizofrénico y puede tener depresión y puede todo, igual que, oye, que cuando uno tiene depresión o ansiedad y va al médico a urgencias, le echa la culpa todo a eso, a los nervios, coño, también puede tener otra enfermedad y no le mira, ¿no? Puede tener pulmonía, bronquitis, oye, que me duele aquí, sí, pero los nervios, no, tampoco, es decir, entonces también con el tema de obsesión, sí, ahí podía ser más difícil a veces un diagnóstico diferencial en lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, definido claramente con cosa de superdotación que no tiene que ver. Sí es verdad que los trastornos obsesivos se dan con mayor frecuencia en personas muy inteligentes. ¿Sí? Pasa que, claro, como todo, no está claro si la persona más inteligente tiene obsesiones más elaboradas intelectualmente y las personas menos inteligentes son más cuadros obsesivos compulsivos como más sencillos, pues tocar aquí 5 veces, comprar de la puerta, si se abre, si dejé cerrado el gas, la ventana, la llave del coche, y creo que sí tengo que ver 4 veces, aunque creo que no tal, puede ser. Y luego también habría que hacer un diagnóstico diferencial contra algún trastorno de personalidad, a mi juicio, fundamentalmente. El trastorno de personalidad por evitación, pues claro, un niño que es distinto, si se ve rechazado, se aísla. Si no, que se aísle, que le rechaza. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿Le rechaza, se aísla, trastorno por evitación? Posiblemente no. Un trastorno de personalidad antisocial. Claro, muchos niños si se ven rechazados, se ven agredidos, se cabrean, se enfadan, pueden tener reacciones de este tipo, evidentemente, pero tampoco es un trastorno. Entonces yo creo que el psicólogo, el psiquiatra, creo que tenemos que tener cuidado que hasta ahora, porque yo creo que, y luego por mi experiencia personal, en psiquiatría, como la superdotación no es una enfermedad, pues claro, como que no la tenemos en cuenta. Y como no la tenemos en cuenta, nos damos cuenta que puede estar en la base de muchos problemas. Claro, dice, para diagnosticar una cosa hay que pensar en ella, pero si no pensamos en ella, pues no podemos ni por asomo vislumbrarla. Bien, entonces ya pasado este, iba a ir a una cuarta parte, un poquitín la última, y luego si queréis me preguntáis. La última, dice, bueno, entonces, los superdotados y la psiquiatría, ¿qué? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué relación hay? Ah, sí, sí, eso por desgracia hay mucha. ¿Por qué? Porque claro, todo niño, niña, adolescente, joven,
o digamos adulto, que evidentemente no se siente integrado, no se siente acogido, no se siente querido, valorado, le baja la autoestima, se mete en sí, claro, se come el coco, se obsesiona, pues claro, empieza a tener problemas, digamos, de ansiedad. El estrés que le genera la situación de falta de adaptación o rechazo, esa situación de estrés le genera ansiedad. Entonces sí es verdad que hay una serie de patologías ya con diagnóstico psiquiátrico que son muy frecuentes en las personas superdotadas, pienso yo, que son trastornos depresivos, en su gran espectro, trastornos de ansiedad, crisis de ansiedad, ansiedad generalizada, fobias, crisis de angustia, agorafobia, trastornos obsesivos, también muchas somatizaciones, que es lo que decía Alberto muy bien, somatizaciones, problemas de conducta, porque aquí yo sí quería mencionar algunas cosas que son interesantes, que por ejemplo, la depresión en los niños y adolescentes se manifiesta de forma muy distinta que en los adultos. Bueno, los adultos también es distinta a veces, porque desde que está llorando todo el día, hasta que se mete a la cama y no sale, hasta el que tiene apatía o hasta que está irritable. Yo siempre digo, y la irritabilidad es como un humo que indica que hay fuego. Si estás mal y estás que no te aguantas a ti mismo, no aguantas a nadie. Todo te ofende, todo te molesta, estás irritable. Cuando hay irritabilidad, yo a veces lo primero que pienso, a lo mejor me equivoco, aquí puede haber depresión detrás. Muchas veces acierta, la irritabilidad es un síntoma. Entonces, en el adulto la irritabilidad es un síntoma, en los niños y adolescentes la depresión no suele manifestarse por lloros, llantos, decir estoy triste. El niño no tiene mucha conciencia, creo yo, de eso, decir estoy triste, tengo pena, lo veo todo negro. Es más a veces sensaciones, en el niño se manifiesta la depresión muchas veces por los síntomas somáticos, aunque en el caso de Alberto más que depresión parece una cosa puntual, ya más circunstancial, muy, muy puntual, por problemas somáticos, los típicos dolores de cabeza, dolor de barriga. El niño cuando va al colegio que va a tener dolor de cabeza o de barriga, ¿no? La ansiedad, dice la fobia escolar. ¿Qué va a ser fobia escolar? Esa angustia de separación de la madre. Si le separa de la madre, le más de dónde va pues va a tener fobia a separarse de la madre. Entonces, en los niños la depresión se manifiesta mucho en el adolescente por somatizaciones y sobre todo mucho por trastornos de conducta, y no digamos ahora adolescentes. Pero acá un niño que se siente frustrado, un niño rechazado, que está ansioso, que tal, pues claro, ¿por dónde sale? ¿Por dónde puede? Pues a lo mejor que es el botellón, que es las drogas, claro, trastornos, problemas de conducta, problemas médicos legales, y con las drogas el follón pues mucho mayor. Entonces la depresión en el niño que existe, me acuerdo yo cuando estudiaba psiquiatría, se hablaba, lo más antiguo que había era la famosa, se llama depresión anaclítica, de un tal Speer. Esto era un concepto, yo me quedó grabado de aquello, porque además debe existir, debe ser verdad, porque muchas cosas no son verdad, que un niño muy pequeñín, un bebé, si lo separa de la madre antes de los 6, 8, 10 meses, prácticamente puede llegar a morirse, ¿no? Por la falta de cariño y afecto, ¿no? Esto parece que sí es verdad que existe, luego ya hay otras depresiones según la edad, pero que dice que la depresión en los niños adolescentes que existe, lo importante es que nos confunde porque no se manifiesta por síntomas claros de tristeza, pena, gana de llorar, pesimismo, fatalismo, quedarse en casa, no, a veces por somatizaciones, por irritabilidad y trastorno de conducta, muy frecuente. Entonces yo ahí, cuando veamos algo de esto, de quieto, parado, a veces que en el fondo hay una depresión y estamos confundiendo con un niño que es malo, que se comporta mal, o un niño antisocial, delincuente, tal. La ansiedad se manifiesta más o menos con síntomas fáciles de identificar. Insomnio, terrores nocturnos según la edad, las fobias, los miedos patológicos, en niños más pequeños todos tenemos los síntomas somáticos, enuresis, encopresis. Y luego la ansiedad, ya en niños un poco adolescentes, ya aparecen las primeras crisis, las famosas crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad, como todos saben, porque esto yo creo que casi todo el mundo o las ha oído o ha tenido, la crisis de ansiedad, bueno, me concedo 5 minutines ahí. La crisis de ansiedad, yo mientras veo que el público me mira, aguanto. Si veo que marcha, se acabó. Y si Madre Dolores ve qué tal, Agustín, fuera. El siguiente, que pase el chofer a seguir la charla. Entonces, digo yo, la crisis de ansiedad, todo el mundo sabe. Yo de repente me encuentro perfectamente bien, normal, y de repente noto una sensación física real de
Ay, una opresión, una angustia, palpitaciones, una sensación que voy a morir, aquí me muero, que me da un infarto, me da un derrame cerebral, cualquier cosa. Horroroso, horroroso, horroroso. Realmente los americanos llaman ataques de pánico y ataques de terror. Horrible. ¿Qué pasa? Uno va corriendo a urgencia, oye, usted no tiene nada. Ah, tócate las narices. No, usted no tiene nada, a mí eso no tiene usted nada. Me parece mal, pero claro, si uno está mal, tiene algo. Claro. Y que te diga, si se le encuentra fatal que no tienes nada, y dice, bueno, entonces yo estoy loco, no me tiene en cuenta, se está riendo de mí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una crisis de ansiedad, claro, el problema no queda ahí, repite, ¿ya? Repite la segunda, el mismo proceso. Y claro, a la segunda, el problema está que uno ya empieza a coger miedo a la tercera. Entonces, la primera crisis de ansiedad, la segunda crisis de ansiedad de angustia, luego empieza una fase que se llama ansiedad anticipatoria. Ya estoy con miedo a que me dé. Y claro, cuanto más miedo tengo a que me dé, más nervioso está y más me va a dar. Entramos en el círculo vicioso. Crisis de ansiedad, ansiedad anticipatoria, más crisis. Se complica el tema. Al final, otra evolución posterior, mayor complicación. La agorafobia, las fobias, claro. Si a mí me da una crisis de ansiedad aquí ahora mismo, aquí no me vuelvo a sentar en la vida por pánico. Si me da una crisis de ansiedad al autobús, digo, no, el autobús no me meto porque me otro ahí a ver cómo escapo. Y luego, claro, uno empieza a evitar sitios, situaciones y lugares en el cual le ha dado la crisis y le puede dar, y sobre todo en aquellos sitios que uno ve y si le da, no tiene escapatoria. Y dice, ¿qué hago yo? O porque no puedo salir, porque me queda la puerta muy lejos, o para con que pueda salir con toda la gente que hay aquí, vaya numerito, vaya vergüenza, o porque estoy en un descampado y ¿quién me socorre? Entonces, claro, una situación que le crea una limitación tremenda a la persona. Entonces, crisis de ansiedad, ansiedad anticipatoria, limitación, fobias, que luego noto en psiquiatría como muchas cosas mal llamadas agorafobia, porque dice que agorafobia es fobia al ágora, al espacio abierto. Pero en psiquiatría utilizamos mal y decimos agorafobia cuando es una fobia generalizada a todo, espacios abiertos, cerrados, etc. O sea, el tema de la ansiedad es muy parecido. La depresión varía mucho. Somatizaciones, eso ya. El problema de la somatización, hay como dos tipos de somatizaciones. La inmediata y la crónica. ¿Ya? La que es inmediata, el dolor de barriga, el dolor de cabeza, que responde a un estímulo agudo, transitorio y circunstancial. Es más peligroso la soterrada. El que viene sufriendo mucho estrés y le empieza a salir de forma más, que si la úlcera de estómago, que si la tensión alta, que si tal, es más complicadina, la soterrada. Luego tenemos problemas en los niños de insomnio, problemas de los terrores, y sobre todo el mayor problema es los problemas comportamentales, porque todo niño que está mal, pues lógicamente no se comporta normal. Y claro, lo que se ve es el humo. Digo yo, si sale humo por aquí, yo lo apago el humo aquí, como no quite el fuego, sale por allí. Y es lo que hace muchas veces, tapar el humo por aquí, salir por allí, tapar por ahí. Entonces, yo lo que quería exponeros era esta cuestión, que primero, la psiquiatría con la superdotación no tiene mucho que ver. Para empezar, yo creo que hay muy pocos psiquiatras superdotados. Pero bueno, aparte de eso ya, como no se considera enfermedad, oye, yo quiero reconocer, yo me acuerdo cuando yo acabé el preuniversitario de aquella, dije yo, ¿qué haré? ¿Qué estudiaré? ¿Qué estudiaré? Y yo de aquella dudaba entre hacer psicología o economía. Me gustan las dos cosas y tal, aquello de los cañones y la mantequilla, que es mejor, la psicología. Pero claro, no existía la psicología, no había psicología. Había, no sé si vosotros sabréis mejor alguno, de filosofía y letras, creo que había una pequeña especialización de 1 año o 2. Bueno, dije, pues mira, yo jamás en mi vida pensé hacer medicina. Oye, pues fíjate, como está esta cosa de psicología y tal, dije, bueno, pues psiquiatría. Oye, pues ahí hice mis 6 años de medicina. Hice el examen de medicina y luego ya me dediqué toda la vida a la psiquiatría, 47 años. Bien, bien. Cuando estuve en Salamanca, no había facultad aquí, yo estudié la carrera en Salamanca, lo que sí hice, que había de aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca, había una diplomatura en psicología. La empecé, confieso que no la acabé, no voy a decir claro, no. Hice 1 año y luego lo dejé. Pues tampoco dije, bueno, ya que estoy en lo otro y tal, lo dejé, punto. Entonces, es decir, yo, bajo el punto de vista del psiquiatra, yo creo que el psiquiatra, la superdotación, tenemos poca información sobre ella. Segundo, creo que el mayor problema es que hagamos diagnósticos equivocados. Porque claro, si un niño le digo tienes TDAH y le damos Concerta, tiene depresión, tal cual, y superdotado,
Claro, metemos la pata. Y luego el último punto, ya apéndice, que iba a tocar yo, es que es un niño realmente superdotado. Tiene un problema de depresión, de ansiedad, de estrés. ¿Qué hacer? Pues mira, yo en eso, yo pongo ejemplos muy tontos siempre. Yo acostumbrado al ejercicio clínico práctico, soy muy elemental. Digo, mira, si yo tengo una úlcera en el estómago y sé que la úlcera es por el estrés, perfecto. Pero claro, la úlcera está allá. Tendré que tomar un antiácido para que la úlcera cicatrice y se cure. Eso para empezar a hablar. Ahora, luego eso sí, decimos, siendo condición necesaria pero no suficiente con matemáticas, una vez curada la úlcera, habrá que ver por qué se produjo. Oye, si es por beber, por fumar, por la bacteria, el helicobacter, bueno, ya sabemos la causa y hay que prevenir. Pero si es por estrés, digo, oye, a ver qué hago yo, qué cambio, qué rectifico, qué me reseteo yo para no volver a tener una úlcera dentro de 6 días, 6 meses o 6 años. Entonces yo creo que si un psiquiatra vemos un problema, primero tenemos el riesgo de equivocar el diagnóstico, el más gordo. Segundo, aunque el diagnóstico sea correcto, ansiedad, depresión, claro, hay que ver la causa. Si la causa es un problema de superdotación, como no lo veamos, si no lo ves, poco vas a hacer. Y si lo ves, entonces lo que hace, primero, curar lo que hay que curar, sí, yo en eso sí, creo que hay que curar lo que hay que curar. ¿Hay que dar una pastilla? Pues a lo mejor se da y se toma. Porque la pastilla hay que decir, no, las pastillas no resuelven problemas. No, jamás. Las pastillas te ponen a ti en condiciones de resolverlos. Es decir, oye, si yo estoy mal, yo digo vulgarmente, mi cerebro es química, física, biología, es una cosa gelatinosa y también se altera, igual que el hígado. Si se produce una alteración química, ¿tiene remedio? Sí, por lo inteligente sea el médico ponerlo. Oye, tengo la úlcera, voy. Y es más, por ejemplo, y no me extiendo más, la crisis de ansiedad. Cada día se sabe más, claro, cuanto más sabemos, más ignoramos. Crisis de ansiedad. ¿Cuál es el eslabón químico cerebral fundamental? Muy fácil. Hoy día sabemos que dentro del sistema límbico hay un núcleo, el locus cerúleus, se llama el núcleo azul, que es donde más se acumula la noradrenalina. Vale, bien. Pues una persona cuando está sometida a mucho estrés continuo, parece ser que está demostrado que en ese núcleo se va acumulando adrenalina, adrenalina, y no pasa nada. Y de repente un día, además cuando estoy más tranquilo, relajadín, el fin de semana, de vacaciones, se produce una descarga de adrenalina de ese núcleo. ¡Plaf! Entonces, esa adrenalina que descarga ese núcleo, claro, para algún lado tiene que ir. Entonces, coge dos caminos fundamentales, hacia la corteza cerebral y hacia el cuerpo. Hacia la corteza cerebral, entonces cuando tenemos la vivencia, angustia, ansiedad, terror, pánico, ¿pánico a qué? Pues a los 3 temores fundamentales del hombre: la muerte, la enfermedad, volverse loco. Me voy a morir, me va a atacar el corazón, me voy a ver loco, voy a hacer una barbaridad, igual me da por matar a alguien. Y claro, cuanto más lo piensa, más angustia y se autoalimenta. Pero también esa descarga de adrenalina, claro, descarga hacia el cuerpo por el sistema nervioso vegetativo y por el sistema nervioso, digamos, muscular. Por el sistema nervioso vegetativo, espasmo bronquial, palpitaciones, opresión, las manos sudadas en frío, dolores de barriga, mareos, todo. Y por el sistema de la vida de relación, agarrotado, contraído, es decir. Entonces la crisis es angustia, ansiedad, pero es real. La crisis es real, es física, real, se puede medir, pum, pum, a 140, oye, pum, pum, no respiro, no tal, crisis real. Es decir, ¿por qué? Porque se descargó esa adrenalina y pum, se produjo la crisis. ¿Qué pasa? ¿Que por qué repite? Porque cuando ya este núcleo está muy alterado, pues te está haciendo la putada, te manda descarguinas cada poco, pim, pim, pim. Y luego, claro, ya es un ciclo vicioso, ya empieza un sistema, es decir, claro, ya está uno en estado de alerta continua, a ver dónde la próxima, por dónde me viene. Y cuanto más alerta, más adrenalina genera, más descarga y peor. Y luego ya iríamos más bien que la agorafobia, la fobia sería casi más bien un problema comportamental, ¿no? De aprendizaje, de evitación, de lucha y tal, ¿no? O sea, pero en fin, yo me estoy alargando mucho, yo cuando queráis lo dejo, ¿eh? ¡Fum! ¡Se acabó! Si queréis preguntarme algo, a vuestra disposición. Sí. Bueno, María, mira, fue corto, María Dolores, ¿eh? Sí, fuiste muy bien, muy bien, muy bien. Me dijo María Dolores, tú di lo que quieras, pero sé breve. Eso es. Perfecto, perfecto. Yo quería que aprovechas un aplauso para Agustín, por favor. Dámelo, por Dios. Pues nada, oye, lo que más se valora es la brevedad, ¿eh? Lo que más se valora es la brevedad, ¿eh? Bueno, muy bien.